El día que llevé a mi hija a su chequeo médico, en algún momento apareció un piano completamente nuevo en el vestíbulo del hospital. Mi esposo Isen de repente se sintió inspirado y se acercó a tocar una pieza con bastante soltura. Me sorprendí y grabé un video, que luego publiqué en mis redes sociales. Te conozco desde hace 8 años y nunca supe que este tipo tan tosco tuyo supiera tocar el piano. ¿Cuántas sorpresas más tienes que yo no conozca? Cuando volví a abrir el teléfono, el video ya había ganado bastante popularidad. Un comentario con muchísimos me gusta me atravesó los ojos. Está tocando el tema de Inuyasha, cruzando el tiempo y el anhelo. Está añorando a su amante. Claramente, esa persona no eres tú. Mi mano que sostenía el teléfono se quedó paralizada. Los me gusta de ese comentario seguían aumentando a medida que el video se difundía, y las respuestas debajo estaban igual de cargadas de insinuaciones. Contuve mi respiración, un poco entrecortada, y no pude evitar deslizar el dedo hacia abajo. Durante todos estos años no sabías que él podía tocar el piano. Primero, eso significa que nunca lo tocó frente a ti. Segundo, si no ha tocado en años y aún así sigue siendo tan hábil, significa que lo ha practicado innumerables veces en su cabeza. Chica, no es posible que en realidad no sea un tipo tosco e inculto. Quizás solo actúa así frente a ti. Entonces, ¿para quién has sido gentil? Piénsalo. Saborea la idea. Está bien, hermana. El hecho de que se haya casado contigo significa que tú eres la que mejor encaja con él. La sección de comentarios ilustraba a la perfección lo que significa que, cuando alguien está en problemas, todos empeoren la situación. La autora debe de estar desesperada ahora mismo. Apuesto $1 a que hoy su casa será un caos. Me quedé mirando la pantalla, perdida en mis pensamientos. La melodía seguía resonando en mis oídos. En ese momento, Isen estaba jugando al escondite con su hija Tiffany. Tiffany, mi pequeña, ¿te estás escondiendo bien? El gran lobo malo va a encontrarte. Tiffany frunció su pequeño trasero, se escondió detrás de la cortina y, con una vocecita infantil, dijo, me estoy escondiendo, papá. Ven a buscarme. Al segundo siguiente, padre e hija estallaron en risas. Fingí preguntar con naturalidad, cariño, en todos los años que te conozco nunca te he oído mencionar que sabes tocar el piano. ¿Aprendiste cuando eras niño? La sonrisa de Isen se tensó y sus ojos evitaron instintivamente encontrarse con los míos. Papá, es tu turno. Escóndete ahora, lo apuró Tiffany. Isen pareció pensarlo un segundo y luego alzó a su hija en brazos. Está bien, el juego termina por hoy. Tienes que lavarte las manos y comer. Después, dirigiéndose a mí con naturalidad, dijo, no es que lo haya aprendido formalmente. En la secundaria, un compañero de pupitre tocaba el piano y me enseñó un poco por casualidad. Son solo habilidades prácticas, nada de que hacer un escándalo. Observé atentamente su expresión mientras hablaba. Aparte del destello inicial de pánico, todo lo demás era calma. Probablemente lo que decía era cierto, pero aún así no podía sacudirme la sensación de que ocultaba algo que no me había contado. Ya veo, lo piqué con una sonrisa. La secundaria, ¿eh? Ha pasado tanto tiempo. No está nada mal que tus manos no se hayan oxidado. Se rascó la cabeza con timidez y añadió que era la única canción que sabía tocar, que entonces era más joven y tenía mejor memoria, que se le había quedado grabada y se había convertido en memoria muscular. Bajé la guardia y dejé de indagar. ¿De verdad estaba pensando demasiado y eran los internautas los que estaban exagerando? Oculté el video para que solo yo pudiera verlo y no lo abrí de nuevo. En el breve tiempo que tardé en hacerlo, los comentaristas ya habían inventado toda una historia de amor entre Isen y su primer amor. Después del almuerzo, Isen tuvo que ir a la oficina a encargarse de unos asuntos, y yo llevé a Tiffany a dormir la siesta. Sabía que estaba ocupado con el trabajo, así que sin decir nada le preparé el maletín del portátil y metí dentro una botella de leche. No te cedas. Vuelve temprano. Asintió, me sostuvo el rostro y me besó con fuerza. Tiffany, mirando desde un lado, exigió su turno para que papá también la besara. Hasta ese momento,
Todavía sentía que éramos la familia pequeña más feliz del mundo. 20 minutos después, Tiffany dormía profundamente a mi lado, pero yo, de forma inusual, daba vueltas sin poder conciliar el sueño. Al final no pude resistirme, abrí las obras privadas, encontré el video y volví a desplazarme hasta los comentarios, leyendo cada uno con atención, línea por línea. En ese momento, mi bandeja de entrada recibió 2 mensajes privados de cuentas distintas. El primero tenía como avatar un adorable gatito. Hermana, ¿a dónde fue tu video? Soy profesora de piano y quería preguntarte, ¿tu esposo dejó de tocar a mitad porque se suponía que era el turno de la chica? No hay otro significado, solo quería avisarte. El segundo mensaje venía de una cuenta masculina. Primero, como hombre, entiendo mejor a los hombres. Segundo, te sugiero que empieces a investigar entre sus amigos, quizá descubras algo que no sabes. Aún estaba decidiendo si responder cuando Isen me envió un mensaje. Cariño, nuestro departamento tiene una cena esta noche y se permite llevar a la familia. ¿Quieres venir conmigo? En realidad, siempre había querido formar parte de su círculo, pero oportunidades así eran muy, muy raras. Antes siempre ponía excusas para no llevarme, diciendo, ¿qué sentido tiene comer con un montón de viejos? Esta era la primera vez. Respondí, es la primera vez que conozco a tus compañeros. ¿Qué debería ponerme? No tengo nada adecuado en mi armario. Isen contestó rápido, ve al centro comercial y mira si algo te llama la atención. O podrías probar con una falda plisada. Isen era completamente del tipo ciencia e ingeniería. Jamás dedicaría más de un minuto a pensar en la ropa de una mujer, y mucho menos sabría nombrar distintos tipos de faldas. Además, nunca me han gustado las faldas. Las veces que he usado una se pueden contar con los dedos de una mano, y desde que tuve a mi hija no me he puesto una en años. Cada vez que voy a comprar ropa y le pregunto cuál me queda mejor, su respuesta siempre es la misma, todas más o menos igual, todas se ven bien. Siempre me quejo de que es desatento y no mira con cuidado. Las decenas de miles de comentarios de los internautas me inundaron como una marea, dejándome sin aliento. En ese momento, esa única expresión suya, falda plisada, me llenó de verdadera ansiedad. Alguien que nunca se preocupó por la ropa no nombraría de repente una falda específica. Al ver que no respondía desde hacía rato, Isen envió otro mensaje. ¿Qué pasa, esposa? ¿Por qué no me respondes? Tecleé una respuesta rápida. Tiffany acaba de darse la vuelta, la calmé un poco. ¿Cómo es que hoy de repente te iluminaste y hasta sabes de faldas plisadas? Pero nunca he comprado una, no sé cómo combinarla. Isen envió un emoji sonriente y bromeó, ¿no decías siempre que no sé apreciarte? Así que seguí a varias blogueras de moda y también estoy aprendiendo. De verdad, pensé, ¿no será que alguna compañera tuya en la empresa la usa? Isen envió un enlace de Siu sobre cómo combinar faldas plisadas y añadió, vamos, nuestra empresa es famosa por parecer un monasterio. Me temo que la única mujer de todo el piso es la señora de la limpieza, jaja. Luego me transfirió $2,000. Espera a que Tiffany despierte y llévala a casa de mi mamá. Ve a comprarte ropa nueva tú misma. Pasaré por ti al centro comercial cuando termine. Ya no recuerdo cómo respondí. Simplemente seguí sus instrucciones como un programa preestablecido, ejecutando todo de forma mecánica, hasta que me probé una falda plisada y me quedé allí, cautivada por el estilo desconocido reflejado en el espejo, mientras la vendedora a mi lado no dejaba de elogiar lo bien que me quedaba el vestido, pero yo estaba tan distraída que no lograba escuchar nada. Mi mente estaba llena de pensamientos sobre quién era esa chica que le enseñó piano y que usaba faldas plisadas. A las 6 de la tarde me senté en el café del centro comercial esperando a Isen, y cuando entró primero escaneó el lugar y, al posar la mirada en mí, sus ojos se iluminaron de forma evidente. Cariño, te ves tan hermosa con ese vestido que casi no quiero llevarte a cenar. No quiero mostrarles a mi esposa tan bonita, dijo, y yo forcé una sonrisa pensando que eran tonterías. ¿Qué? Quizá la esposa de alguien más era más bonita. Isen tomó naturalmente mi bolso, me agarró de la mano y me sacó de allí orgulloso como un pavo real. Imposible, nadie es más hermosa que mi esposa, afirmó. Toda la cena transcurrió de manera relajada y armoniosa, y tras varias rondas de bebida el nuevo colega sentado junto a Isen, recién graduado, probablemente bebió de más y terminó vomitando sobre él.
por lo que Isen se levantó algo indefenso y fue al baño para arreglarse. Entonces noté que llevaba otro teléfono, uno que no conocía y que nunca había llevado a casa, y por un impulso lo desbloqueé y lo abrí. Por suerte la contraseña era la misma. No había muchas aplicaciones y todas eran cuentas de trabajo. Incluso las publicaciones de Instagram eran únicamente laborales. Revisé varias veces con cuidado y no encontré nada, ni el más mínimo rastro de vida personal, así que respiré aliviada y lo devolví sin sobresaltos. Al rato Isen regresó del baño con una gran mancha de humedad en la ropa, sonrió y preguntó si había comido lo suficiente, diciendo que podíamos pedir algo más al llegar a casa si no. Negué con la cabeza y dije que no, que ya estaba llena, y él me pasó la mano cariñosamente por el cabello provocando las burlas de los amigos en la mesa. Ay, por favor, ¿cuántos años tiene ya este chico y sigue siendo tan pegajoso?, dijo Mac, el mejor amigo de Isen desde siempre, con quien entró a esta empresa tras graduarse. Isen se rió y le dio un golpe juguetón diciendo: Lárgate, lárgate. Antes de que terminara la cena, Mac sugirió tomarnos una foto grupal como recuerdo y luego la envió a todos. De camino a casa Isen abrió la foto y amplió la imagen hasta que solo aparecíamos los dos. La miró con una leve sonrisa en los labios y dijo: nos vemos realmente bien. Yo lo miré a los ojos y pregunté qué quería decir con bien, pero sin levantar la cabeza respondió que el vestido era bonito, que su esposo tenía buen gusto, que me quedaba muy bien y que debería usarlo más a menudo. Le contesté con un poco de desafío que entonces hiciera una captura y la publicara él mismo, pero dudó y apagó la pantalla diciendo que ya me conocía, que nunca publicaba nada, que Tiffany llevaba tanto tiempo a su lado y aún así nunca había publicado nada. Me encogí de hombros y no dije nada. Ya tarde en la noche se duchó y se quedó dormido apenas tocó la almohada, mientras yo permanecía despierta mirando el teléfono sin rumbo, y no era de extrañar que la gente dijera que hoy en día, con el Big Data, nadie tiene privacidad, porque me encontré con la foto grupal de la cena publicada por Mike. Entré a los comentarios uno por uno, todos eran amigos que habían cenado juntos ese día, y como no tenía nada mejor que hacer empecé a revisar los videos del perfil de Mike, y de manera inesperada encontré una pista. Hay un dicho que es cierto: nunca subestimes a una mujer que quiere investigar a alguien. En esos momentos su inteligencia rivaliza con la de Sherlock Holmes. El perfil de Mac tenía más de 40 videos, la mayoría mostrando sus trofeos de pesca, y de vez en cuando uno o dos sobre su esposa y sus hijos, con pocos seguidores y seguidos, probablemente todos conocidos. También encontré la cuenta de Isen entre mis seguidos, con una foto de perfil suya conduciendo que yo había tomado, y al desplazarme hasta el final apareció una cuenta sin avatar, cuyo ID era YT. Mi sexto sentido me dijo que esa cuenta tenía lo que yo quería ver, así que por impulso entré. El perfil estaba completamente vacío, sin foto, sin fondo ni biografía, solo un video publicado el 1 de enero de 2017, año nuevo. Recordé que ese fue el día en que Isen y yo hicimos oficial nuestra relación y recibimos el año nuevo juntos en la plaza. No sé cuándo grabó el video de mí soltando el globo, no tenía descripción. Y debajo Mac había comentado: Tina no come cilantro, se parece un poco a ti, a lo que la cuenta Tina no come cilantro respondió: no digas tonterías. Tuve un mal presentimiento, porque ¿por qué Mac diría que yo me parecía a esa chica y que significaba YT? Esa cuenta nunca volvió a publicar nada y solo seguía a ellos dos. Seguí investigando y entré en Tina no come cilantro, cuyo avatar era una foto espontánea de una chica con falda plisada tocando el piano, y el fondo del perfil estaba lleno de medallas y premios. Había muchos videos, casi todos de ella tocando el piano, y no era difícil ver que probablemente era profesora en una academia de piano. En el video fijado vi el comentario de Isen: profesora Tina, cuando tenga hijos algún día, sin duda los traeré contigo para que aprendan piano, y ella respondió: claro, y entonces te haré un 50% de descuento. Así que era eso, ella era la compañera de pupitre que le enseñó piano a Isen, y por eso me hizo usar faldas plisadas, porque a ella le gustaba llevarlas. Recordé el día después de que nació nuestra hija, cuando elegíamos su nombre, y Isen dijo: llamémosla Tiffany, tan dulce como la miel, y cuando Tiffany cumplió un año volvió a decir: nuestra hija tiene los dedos largos y finos, se nota que está hecha para tocar el piano, así que todo encajaba. La vida llevaba tiempo dándome pistas en los detalles y yo simplemente las había ignorado. Isen nunca mencionó las publicaciones que lo presentaban ni compartió la vida que llevaba antes de conocerme, mientras que yo era todo lo contrario, incluso conocía los nombres de mis compañeros de primaria y lo que habían hecho. Siempre decía que era un técnico,
que estudiar y trabajar ocupaban toda su vida, que era aburrido y no tenía mucho que contar, y yo siempre pensé que estaba bien, que alguien que comparte demasiado encaja naturalmente con alguien que no le gusta compartir, que así se equilibran los esposos. Luego nos casamos de manera natural, quedé embarazada y tuvimos una hija, y lo único que no hicimos fue celebrar un banquete, algo de lo que aún me arrepiento un poco, porque qué chica no quiere ponerse un hermoso vestido de novia, pero él siempre analizaba racionalmente los pros y los contras, diciendo que un banquete era vulgar, que habría que levantarse a las 3 o 4 de la mañana para maquillarse y pasar todo el día ocupado con rituales y procedimientos tediosos, y que si teníamos tiempo y dinero para una boda, sería más rentable viajar. Lo ridículo es que en ese momento yo estuve de acuerdo, y así, en un día común, absurdamente común, registramos el matrimonio y nos fuimos unos días, por lo que después mucha gente se sorprendió al vernos de nuevo ya casados. Ahora que lo pienso, probablemente Isen no quería que ella lo viera. Apagué el teléfono, respiré hondo y enterré el rostro en la almohada, con ganas de llorar desconsoladamente, pero sentía que mis razones no eran lo suficientemente válidas, porque al fin y al cabo, al no haberlo atrapado en el acto, todo podía reducirse a simples suposiciones. Por la mañana empujé suavemente a Isen y le dije que se despertara, que teníamos que ir a recoger a nuestra hija, evitando deliberadamente decir el nombre de Tiffany. Él parpadeó somnoliento y preguntó qué hora era. Casi las 9, se estiró perezosamente, apartó las sábanas y dijo: Princesa Tiffany, tu viejo sirviente va a buscarte ahora, y en cualquier otro momento me habría burlado de él por ser un padre tan consentidor, pero en ese instante su forma de decirlo me resultó extrañamente incómoda. Después de asearnos rápido, de camino a casa de mi suegra dije casualmente que quería que nuestra hija aprendiera algunos hobbies o habilidades especiales para cultivar su porte, y le pregunté qué pensaba, a lo que Isen asintió de inmediato diciendo que sonaba bien y mencionando danza, caligrafía, pintura, tenis, natación o go, enumerando todas las clases posibles excepto piano. Verlo intentar ocultarlo fue incluso un poco divertido, y añadí que quería que aprendiera un instrumento, pero que primero probara varios para ver cuál le gustaba. Isen respondió que estaba bien, que lo manejara como quisiera y que no tenía objeciones. Después de recoger a nuestra hija, Isen dijo que tenía que ir un momento a la oficina y propuso dejarnos primero a Tiffany y a mí en casa antes de ir a la empresa, pero me negué y le dije que no hacía falta, que llevaría a nuestra hija a dar una vuelta y que él se ocupara de su trabajo. Vi cómo las luces traseras del coche se alejaban hasta desaparecer en la esquina y luego tomé un taxi hacia el estudio de piano Jin Duo en la calle Allan, donde una joven recepcionista ya nos esperaba en la puerta y, con mirada ágil, la abrió preguntando si yo era la señorita Arena, a lo que asentí con una sonrisa y respondí que sí, que tenía una clase de prueba programada con la profesora Tina. Ella me indicó que estaría libre en 10 minutos. Me pidió que tomara asiento y me ofreció agua con una sonrisa dulce. Luego miró a mi hija y dijo que debía de ser la pequeña Tiffany y que era adorable, a lo que mi hija respondió con tono meloso agradeciéndole el cumplido, lo que hizo que la recepcionista, encantada, la llevara a jugar al área infantil. Aproveché para observar el lugar y vi el pasillo lleno de fotos de ganadores de concursos, hasta que una imagen me hizo detenerme, pues reconocí de inmediato a la mujer de cabello recogido, vestida con un elegante vestido de noche mientras tocaba el piano. Y entonces la recepcionista me presentó diciendo que esa era la profesora Tina que yo había solicitado, la mejor y más elogiada del instituto, muy apreciada por padres y alumnos y cuyos estudiantes siempre destacaban. La miré fijamente y pregunté si era así, y en ese momento se abrió la puerta de un aula y 2 niños pequeños se despidieron al unísono dándole las gracias. Mientras la recepcionista avisaba a la profesora de que el padre o la madre que había reservado la clase de prueba ya había llegado, Tina se acercó a saludarme con calidez, se presentó y yo llamé a mi hija, pero en cuanto Tina la vio, su sonrisa desapareció, pues era evidente la razón, mi hija se parecía exactamente a Isen, tanto que desde pequeños cualquiera que los viera juntos decía que aunque hubieran cambiado a todos los bebés del hospital, a ellos no los habrían confundido jamás, ya que padre e hija compartían prácticamente el mismo rostro. Incliné la cabeza fingiendo confusión y le pregunté si ocurría algo. Tina reaccionó diciendo que no era nada y que me había confundido con otra persona. Yo sonreí repitiendo que no pasaba nada, pero en ese instante la recepcionista le entregó el formulario de inscripción que yo había rellenado y sus pupilas se contrajeron mientras apretaba los dedos hasta ponerse blancos, por lo que la recepcionista la empujó suavemente con el codo y le pidió que dejara de soñar despierta y llevara a la niña al aula.
Solo entonces Tina condujo a mi hija de manera mecánica al salón, cuya puerta era completamente transparente y permitía a los padres observar la clase, y noté que durante la lección se comportaba de forma muy antinatural, con la espalda rígida, cruzando miradas conmigo como si se sintiera culpable y apartando la vista rápidamente, hasta que la media hora de prueba terminó y, como parte de su trabajo, intentó retenerme como clienta. Así que conversamos un poco y le pregunté qué opinaba de mi hija y si era adecuada para aprender piano, a lo que respondió con cortesía que Tiffany era muy agradable, que tenía dedos largos y adecuados y que además mostraba mucho interés. Fingí sorpresa diciendo que mi esposo pensaba lo mismo y que siempre había querido encontrar una buena profesora para empezar, lo que provocó una sonrisa algo rígida en Tina, quien preguntó si había sido mi marido quien me había enviado, y yo le expliqué que sí, aunque estaba ocupado, que los asuntos de nuestra hija siempre quedaban a mi cargo y que él confiaba plenamente en mí. Tina comentó en voz baja que mi marido era muy bueno y que los hombres suelen estar ocupados con su carrera, por lo que ella misma se encargaba de la educación de los niños, y entonces le pregunté directamente si estaba casada, lo que la dejó momentáneamente desconcertada antes de responder que no. Fingí sorpresa diciendo que alguien tan excelente no podía no tener pretendientes. Y ella sonrió con incomodidad diciendo que aún no había encontrado a la persona adecuada. Asentí, me levanté y propuse pagar 10 clases y que la próxima vez vendría el padre de la niña, pero cuando la recepcionista sacó el código QR de pago, Tina la detuvo sugiriendo que quizá debería pensarlo mejor y ver otros lugares, a lo que respondí que no hacía falta porque creía que sería una buena profesora, lo que la hizo tartamudear diciendo que acababa de recordar que su agenda estaba llena y que no podría aceptar a mi hija, ofreciéndose a recomendar otros centros, y por la expresión confundida de la recepcionista supe que estaba mintiendo, así que respondí con pesar que lo pensaría y me iría. Ella suspiró aliviada y quedó abstraída, sin siquiera escuchar la despedida de Tiffany, lo que me hizo pensar que solo con verme una vez ya se había puesto así. Cuando normalmente ella y Isen parecían muy felices charlando por teléfono. Esa noche Isen volvió del trabajo de mal humor, yo fingí no notarlo y seguí cocinando, y cuando entró lo saludé con naturalidad, pero él ignoró a nuestra hija y me preguntó con tono desagradable a dónde había ido ese día. Respondí que a ningún sitio especial y mencioné casualmente la clase de piano con una profesora llamada Tina, lo que hizo que me mirara con atención y preguntara cómo la había encontrado y por qué había ido a verla. Así que expliqué con calma que la encontré en un grupo local, que estaba clasificada en primer lugar y que compré una clase de prueba, aunque noté desconfianza en su mirada, por lo que le ofrecí mostrarle el historial de compras de mi teléfono y le reproché su tono interrogatorio, lo que finalmente lo tranquilizó y lo llevó a disculparse abrazándome por detrás y preguntando cómo había ido, sugiriendo seguir buscando otros lugares. A lo que respondí que quería comparar más opciones, provocando que él se relajara por completo y volviera a su actitud habitual. Más tarde, ya de noche, cuando Isen y nuestra hija dormían, tomé su teléfono, desbloqueé TikTok y cambié de cuenta, encontrando una cuenta secundaria con un chat activo con Tina lleno de mensajes, así que usando una SIM que había conseguido el día anterior creé mi propia cuenta secundaria. Copié exactamente la foto, la biografía y los videos de Tina y bloqueé su cuenta real, convencida de que esta sería mi prueba final, y al volver a la cama vi en mi móvil un recordatorio de que al día siguiente sería el banquete de cumpleaños de mi madre. Cerré los ojos aliviada pensando que el destino de esta familia se decidiría mañana, y a las 8:30 de la mañana, antes de que Isen se fuera, le recordé expresamente que debía llevar a mi madre a celebrar al restaurante Guanila cerca de su empresa al mediodía, a lo que él respondió que lo recordaría. Entonces hice las maletas y me dirigí con mi hija a casa de mi madre. A las 10 de la mañana le envié un mensaje a Isen desde la cuenta que había disfrazado como Tina. ¿Qué estás haciendo? Hoy te extraño muchísimo. Unos 10 minutos después, el mensaje apareció como leído. Estoy en el trabajo. Ni siquiera había logrado recuperar el aliento cuando, al segundo siguiente, llegó otro mensaje de Isen. Yo también te extraño, cariño. En ese instante, mi corazón murió por completo. En realidad, mi cuenta disfrazada estaba llena de fallos. Cualquiera que observara con atención podría haberlos notado, pero él no lo hizo, lo que significaba que ya habían hablado así muchas veces antes. Los familiares fueron llegando uno tras otro al salón privado. Mi madre, vestida con un conjunto completamente nuevo, irradiaba felicidad mientras conversaba con parientes y amigos y recibía las bendiciones de la generación más joven. Mi padre, sosteniendo a Tiffany en brazos,
Me preguntó, Isen, ¿por qué aún no ha llegado? Saqué el teléfono y le escribí, cariño, todos ya están aquí, ¿cuánto te falta para llegar? Isen respondió, ya voy, llegaré en 10 minutos. Poco después, Isen empujó la puerta del salón privado, llevaba un ramo de flores frescas en las manos y una gran sonrisa mientras se las entregaba a mi madre. Mamá, feliz cumpleaños. Los ojos de mi madre se estrecharon de tanto sonreír y no dejaba de elogiar lo maravilloso que era su yerno, mientras todos se sumaban a los halagos. Antes incluso de que empezaran a servir los platos, llevé a Tiffany al baño para lavarle el cabello y desde el pequeño teléfono le envié otro mensaje a Isen. ¿Puedes venir a acompañarme a almorzar? Hoy estoy de mal humor, quiero verte, te espero en el estudio. Isen lo leyó, pero no respondió. Cuando regresé al salón privado, él se veía inquieto, encendía y apagaba la pantalla de su teléfono sin parar, y ni siquiera cuando los mayores le hablaban parecía prestar atención. Le pregunté con preocupación, ¿qué pasa? Isen forzó una sonrisa y dijo que había surgido un problema en la empresa y que su jefe quería que regresara de inmediato para encargarse. Hablé despacio y le pregunté si era tan importante, si de verdad tenía que irse justo ahora cuando ni siquiera se había cortado aún el pastel de cumpleaños de mi madre. Él evitó mi mirada, con expresión culpable, y dijo que sí, que era importante y que tenía que irse ya. Mi corazón se fue hundiendo poco a poco mientras me concentraba en atender a Tiffany, y le dije que entonces se fuera, que al fin y al cabo eso era más importante, endureciendo el tono, aunque lamentablemente él no captó mi intención. Isen se levantó disculpándose y dijo, mamá, papá, tíos, lo siento, tengo un asunto urgente en el trabajo y debo irme, coman y beban bien, no me esperen. El silencio cayó de inmediato. Mis padres estaban algo disgustados y los parientes intentaron suavizar la situación diciendo que lo entendían, que los jóvenes están en la etapa de esforzarse y que mis padres tenían mucha suerte de tener un yerno tan trabajador y ambicioso. Mis padres disiparon rápidamente esa pequeña nube, pero por dentro yo sentía como si me tragara agujas. Al regresar a casa después de la comida, llamé a Isen y le dije que nos divorciáramos, que dividiéramos los bienes por igual y que me diera la casa y a nuestra hija. Isen guardó silencio durante mucho tiempo al otro lado del teléfono y preguntó qué había dicho. Colgué de inmediato. Me llamó más de una docena de veces y rechacé todas las llamadas. No pasó mucho tiempo antes de que Isen regresara a casa pálido y gritara furioso qué tonterías estaba diciendo por teléfono, que si quería divorciarse solo porque se había ido temprano del cumpleaños de mi madre, que eso era ridículo, que seguramente alguien había ido a provocarme después de que él se fue y que no sabía pensar por mí misma. Lo miré frenético y furioso y me pareció un poco ridículo, así que le pregunté si de verdad había ido a ocuparse del trabajo al mediodía o si había algo que me estaba ocultando, diciéndole que aún estaba a tiempo de explicarlo y que le daba una oportunidad. Isen se quedó rígido, la agresividad desapareció al instante, sus labios temblaron y abrió y cerró la boca sin poder decir una sola palabra. Me burlé fríamente y le dije que no se molestara en pensar porque no podría inventar una excusa perfecta, ya que el mensaje para verse al mediodía lo había enviado yo. De pronto lo entendió todo y dijo que no era de extrañar que ella se hubiera sorprendido cuando él llegó, suplicándome que lo escuchara, que no había querido ocultarlo, que en esa situación no podía explicarlo y por eso inventó una excusa, planeando decírmelo cuando hubiera una oportunidad, asegurando que no había nada entre ella y él, que solo eran antiguos compañeros de clase. Lo interrumpí diciéndole que no se engañara, que todo había terminado, que aunque dijera que no me había engañado físicamente, una infidelidad emocional era aún más aterradora. Isen me tomó la mano con fuerza, suplicando que no la volvería a contactar, que no podía vivir sin mí ni sin Tiffany, pero al oír que mencionaba a nuestra hija, mi furia estalló y le pregunté que si eran tan inseparables por qué no se habían casado entonces y por qué tanto secreto. Isen rompió a llorar, agarrándose el cabello, y confesó que los padres de ella consumían y traficaban drogas, acumulando deudas y terminando en prisión, que sus padres se opusieron a su relación y que por eso me eligió a mí, porque mi familia era un buen respaldo, convirtiéndome en un escudo y una tapadera, desperdiciando casi 10 años de mi juventud, demostrando lo calculador que era. Isen se quedó paralizado como si hubiera sido alcanzado por un rayo, y al verlo en silencio supe que había vuelto a dar en el clavo, sentí como si millones de agujas se clavaran en mi cuerpo, un dolor profundo que atravesaba el alma.
Le ordené que empacara sus cosas y se fuera de mi casa y de la vida de mi hija, que él fue quien cometió el error primero y que no era demasiado pedir que se disculpara y nos dejara la casa, diciéndole que al día siguiente por la mañana, después de llevar a Tiffany a casa de mi madre, nos veríamos en el registro civil y que sus padres debía manejarlos él mismo, porque si yo iba, no podría controlar mis emociones. Los ojos de Isen estaban inyectados en sangre mientras juraba que nunca me había traicionado y me pedía que le creyera, diciendo que había borrado toda la información de contacto de ella frente a mí, y que incluso se arrodilló ante mí jurando que si volvía a contactarla sería castigado por el cielo. Yo permanecí inexpresiva y le repetí por última vez que se fuera, pero él se aferró a mi pierna suplicando que no lo echara, diciendo que estaba equivocado y que cambiaría. Sin más opciones, saqué mi teléfono y llamé a mis suegros para decirles que iba a divorciarme de su hijo y que vinieran de inmediato a llevárselo. Media hora después, llamaron a la puerta. Afuera no solo estaban mis suegros, sino también mis padres, una coincidencia perfecta. Les informé que Isen y yo nos divorciaríamos y que solo se los hacía saber. Los 4 ancianos se miraron entre sí, incrédulos, ya que en todos los años que habíamos estado juntos nunca habíamos levantado la voz ni discutido frente a ellos. Mi suegro fue el primero en hablar y me preguntó qué había pasado, si Isen me había hecho algo, diciendo que él se encargaría de arreglarlo, a lo que respondí con desprecio que se lo preguntara a su querido hijo. Isen seguía arrodillado en el suelo, con la cabeza baja, conteniendo los sollozos, mientras mi suegra pisoteaba el suelo ansiosa pidiéndole que hablara y que no mencionara el divorcio tan a la ligera después de tantos años de matrimonio y con una hija ya tan grande. Isen permaneció en silencio y al mirarlo sentí que mi ira ardía sin razón, así que cerré los ojos, sin querer enfrentar más esa escena. Mis padres me sostuvieron de ambos lados. Rena, te ves fatal. Siéntate, siéntate y hablaremos, dije en voz baja. Isen me engañó. Me voy a divorciar de él y nuestra hija vivirá conmigo. En el momento en que hablé, todos los presentes guardaron silencio. Chichi miró a Isen, quien no se atrevió a levantar la cabeza. Los rostros de mis suegros se enrojecieron y mis padres mostraron expresiones de incredulidad. Habían imaginado innumerables posibilidades, pero nunca que él fuera infiel. Mi suegra se apresuró a enfrentar a Isen. Hijo, ¿es verdad lo que dice Rena? ¿Engañaste a tu esposa? ¿Cómo pudiste hacer algo tan despreciable? ¿Quién es esa mujer? Le arrancaré la boca. Isen se defendió apresuradamente. No, mamá, no la engañé. Todo es un malentendido. Solo hablé con ella un poco más de lo normal, nos vimos algunas veces, no pasó nada. Por más que lo explique, ella no me creerá. Lo interrumpí de golpe. Tina, ¿te suena ese nombre? Mi suegra se quedó paralizada. Tiene claro que conozco muy bien ese nombre. Al segundo siguiente, le dio una fuerte bofetada a Isen. ¿No te dije hace mucho que no tuvieras nada que ver con ella? ¿Cómo es posible que después de tantos años aún no hayas cortado todo? El rostro de mi suegra estaba lleno de dolor y furia mientras lo golpeaba una y otra vez. ¿Por qué no me escuchaste? Su familia es una guarida de lobos y tigres. ¿Por qué tuviste que involucrarte? Isen no se esquivó, cerró los ojos y dejó que ella lo golpeara. El abuelo no pudo soportarlo más. Rena, solo te reconocemos a ti como nuestra nuera. Pase lo que pase, esa mujer nunca amenazará tu posición. Es nuestra culpa no haber disciplinado bien a nuestro hijo. No te preocupes, me aseguraré de enseñarle como corresponde. Aunque sea por Tiffany, deberías vivir bien. Respondí, si van a enseñarle algo, háganlo en casa. No hagan un espectáculo delante de mí. Me voy a divorciar de este matrimonio sin ninguna duda. Además, ella ya no se llamará Tiffany, cambiaré su nombre. Mi madre me apretó la mano con fuerza. Aunque no dijo nada, supe que estaba de mi lado. Le asentí y le sonreí para mostrarle que estaba bien. Mis suegros miraron ansiosos a mis padres. Suegro, suegra, ¿no van a decir algo? No pueden quedarse mirando como dos niños se separan así. Mi padre guardó silencio. Después de terminar un cigarrillo con un par de chasquidos, dijo, mi hija ya es adulta y tiene sus propias ideas.
Como su padre, la apoyo incondicionalmente. Isen ya lloraba a mares. Suegro, suegra, por favor, digan una buena palabra por mí. De verdad no quiero divorciarme de Erena. A mis suegros les dolía profundamente ver a su hijo tan humillado y, con tono caprichoso, dijeron, después de todo, nuestro hijo no tuvo realmente una aventura. Solo se acercó un poco a esa mujer. ¿No están exagerando? Al fin y al cabo, los hombres son perdonables. Mis padres estallaron de inmediato. Lo que dicen es ridículo. ¿De verdad creen que nuestra hija tendría que atraparlos en la cama para que cuente como infidelidad? Su hijo ya mostraba esas señales, nuestra hija lo descubrió a tiempo y aún así siguen poniendo excusas. ¿Qué es eso de que los hombres son excusables? Yo también soy hombre, ¿acaso hice algo así alguna vez? Usted también es hombre, ¿eso significa que hizo lo mismo a escondidas de sus suegros y por eso le parece normal? Mis suegros siempre me habían tratado muy bien, como era de esperar, cuando no pasa nada no se nota nada, pero cuando pasa algo, naturalmente se ponen del lado de su hijo. Esta vez estaba realmente furiosa. Suegro, suegra, deberían tener un poco de dignidad. En lugar de quedarnos aquí para que nos miren por encima del hombro, es mejor irnos limpiamente ahora, así, si nos encontramos en el futuro, no será tan feo. Sus rostros se sonrojaron, no tenían nada que decir. La habitación quedó en silencio y el sonido de sus pasos se fue apagando. Me acosté en la cama abrazando a mi hija dormida y lloré sin darme cuenta. La almohada quedó empapada por un gran charco de lágrimas. El día anterior éramos una familia feliz de 3, en un abrir y cerrar de ojos, todo se había hecho pedazos. Me pregunté si más adelante me arrepentiría de esta decisión y si, cuando mi hija creciera, me preguntaría por su padre. Pero ya no podía pensar en todo eso. Más que nada, no quería sentirme agraviada. Incluso si termino criando sola a nuestra hija, aún puedo darle una vida buena y feliz. Cuando volví a ver a Isen, ya habíamos salido de la oficina de asuntos civiles. De la noche a la mañana parecía haber envejecido mucho. Barba descuidada, cabello revuelto y profundas ojeras que caían hasta las comisuras de la boca. Estaba completamente marchito. Rena, todavía hay un periodo de enfriamiento de 1 mes. ¿Podrías pensarlo un poco más? Este mes puede ser mi oportunidad para demostrártelo. Te lo compensaré con hechos y te probaré que soy absolutamente devoto. Lo ignoré y me fui de inmediato. Extendió la mano para detenerme. Por favor, ¿puedes prometerme? Me reí con rabia y lo interrumpí. ¿Quién te crees que eres para que yo tenga que prometerte algo? Si tienes tiempo para eso, ve a buscar a tu Tina. De todos modos, tus padres ya lo saben. Inténtalo, tal vez de verdad puedan estar juntos. Isen sonó como un globo desinflado. ¿Cuándo empezaste a notarlo? ¿Recuerdas el día que llevamos a nuestra hija al hospital para un chequeo y tocaste casualmente una pieza en el piano del hospital? Fue desde ese momento. Al pensar en los comentarios en línea, todavía sentía náuseas. Un hombre podía ser leído en unos pocos segundos de video por todos los demás, y yo sola había sido la tonta mantenida en la oscuridad. Él respiró hondo. Lo entiendo. Lo siento, Rena. No quise oír una palabra más. Lo ignoré y me alejé. Después de dejar a Isen, mi vida no fue tan solitaria como había imaginado. A medida que mi hija crecía, el espacio que me pertenecía se expandía. Ella iba a la escuela, yo trabajaba y, en nuestro tiempo libre, explorábamos juntas este hermoso país. Solo de vez en cuando mi hija me preguntaba, ¿y papá? ¿Dónde está papá? Yo solo le respondía con calma, probablemente ya esté muerto.